Bienvenidos, es un gusto estar nuevamente con ustedes en Razón de Estado. Tenemos el privilegio de tener a un invitado muy especial, se trata del presidente César Gaviria. Presidente, gracias por darnos unos minutos, es un gusto volverlo a ver. Pues mire, yo quisiera resumir un poco su carrera política en Colombia, porque no es cualquier cosa. Usted fue diputado al Congreso durante 3 periodos de gobierno, luego fue ministro de Hacienda, ministro de Finanzas, como nosotros le conocemos, llegó a la presidencia de Colombia del 90 al 94, en un periodo muy convulsivo para Colombia, donde usted jugó un papel protagónico y un gran liderazgo que le dio a Colombia fundamentos importantes, empezando por la Asamblea Nacional Constituyente, que le dio a Colombia la Constitución que sigue vigente al día de hoy, que es una gran Constitución respetada por todos los colombianos. Fue secretario de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, durante 10 años, del 94 al 2004, y sigue siendo un líder global que está presente donde tiene que estar. Presidente, esos son los líderes que América Latina necesita, y en el caso de Colombia, usted que inició, porque fue el origen de una nueva era para Venezuela, para Colombia, con la Constitución del 91, pues hubo el paréntesis del presidente Samper que fue cuestionado porque llegó a la presidencia con dinero del narcotráfico y que eso le costó grandes problemas, que al final pues ahí está la marca, pero en general Colombia ha tenido una continuidad en su visión de Estado, ha tenido un gobierno que se ha ido construyendo y fortaleciendo a través de los años, 14 años con un crecimiento de 7% en su economía, y se siente, Colombia es un país que va para adelante. ¿Cómo se logra eso, presidente? No, Colombia era un país bastante atrasado cuando yo fui presidente, y el per cápita de Colombia no era superior a lo que es el per cápita de Honduras o de Guatemala, era un país muy atrasado, pero Colombia ha sido muy austero a lo largo de la historia, que ha sido difícil gobernar, es un país muy libertario, y eso ha hecho dos cosas. La una, que el Estado pierde el control de lo que ocurre en el territorio relativamente fácil, la gente, sobre todo los colonos, son muy rebeldes, pero por sobre todo nunca ha habido concentración de poder en cabeza de una persona, nunca en 200 años de historia. Ha sido un país que ha practicado unas reglas democráticas que no dejan concentrar poder, y pues en Colombia prácticamente no ha habido dictadores, o sea, eso no es parte de nuestra tradición. Y éramos un país muy atrasado, con un sistema de transporte muy precario, y afortunadamente, en medio de una gran crisis que tuvimos en los 80s, de violencia, del narcotráfico, de Pablo Escobar, del cartel de Cali, hemos ido logrando construir una política que ha tenido continuidad en el tiempo, de fortalecimiento de la fuerza pública, de fortalecimiento de la justicia penal, eso de manejar la economía con un gran cuidado. Nosotros ni siquiera tuvimos el problema de la crisis de la deuda latinoamericana, por ahí pasamos sin problemas, y eso esa estabilidad nos ha permitido crecer bien. En el caso de Guatemala, el presidente Gaviria, a diferencia de Colombia, ya pues no tenemos gobierno, no hemos tenido gobierno en muchísimos años, la estructura de partidos políticos es oportunista, son cascarones electoreros, lo que tenemos en su mayoría como partidos políticos. Hay una nueva generación de jóvenes, sobre todo, que están intentando empezar a hacer política. Les deseamos mucha suerte porque la van a necesitar en un ambiente tan hostil para la participación política. Y al final los resultados que tenemos pues es eso, ¿no? Un Estado sin visión, un Estado sin estructura, sin instituciones fuertes que nos den pues, un sistema de justicia pronta y cumplida, como es en el caso de Colombia. Y Guatemala está viviendo una época de mucha oscuridad, violencia, crisis económica, falta de oportunidades, a pesar de que el comisionado Iván Velázquez, que por cierto es colombiano, que es el comisionado de si sigue este esfuerzo de Naciones Unidas, ha hecho un trabajo importante con un saldo muy positivo que ha provocado disrupción y división en la sociedad, pero ha logrado llevar ante la justicia a cerca de 600 personajes comprometidos con la corrupción, con procesos complejos, y que hay mucha discusión sobre eso, pero el sistema de corrupción no ha cambiado, el gran monstruo sigue ahí presente. Entonces, ¿cómo vería usted que pasó 10 años en Naciones Unidas y que vivió todo este proceso en Colombia de ir construyendo instituciones? ¿Cuál es la fórmula, si es que existe? No, es que
los países nuestros, y me refiero a Colombia y a México y a los 3 países centroamericanos que están ahí, que son víctimas del tema del narcotráfico, hay una cosa que tenemos que aprender. O sea, cuando uno tiene un desafío de seguridad de esas proporciones, que te corrompe la sociedad, te corrompe los políticos, te corrompe la fuerza pública, uno necesita una política muy integral y necesita que ese sea el principal tema de la política. Aquí no nos hemos casado con la idea de que bastaba fortalecer la policía o depurarla, o el ejército, y le hemos puesto cuidado al tema de justicia, muchísimo. Y Iván Velázquez es parte de ese sistema de cómo la justicia colombiana es hoy tan fuerte que los narcos colombianos prefieren ser juzgados por la justicia norteamericana. Rápido se van para Estados Unidos, aceptan la extradición gustosos porque le tienen más miedo a la justicia colombiana que a la norteamericana. Allá a ese punto hemos llegado. Porque el problema de la corrupción es que hay que sancionarla severamente. Hay muchas medidas en el Estado que se pueden tomar para evitar que los funcionarios públicos cobren por las cosas que hacen y eso, pero de todas maneras lo más importante es tener una justicia que opere. Claro. Hoy en día el tema de la lucha contra la corrupción en Guatemala de alguna manera ha agotado un poco. La lucha contra la corrupción no da de comer, no crea oportunidades de trabajo, y en un momento en que en Guatemala estamos pasando por una situación económica compleja. Todos los números son negativos y no digamos los números sociales son de vergüenza. Entonces, claro, la narrativa y el discurso, sobre todo de cara a un proceso electoral que arranca dentro de unos meses, pues vamos a tener problemas serios. ¿Cómo cree usted que podamos alcanzar acuerdos en Guatemala para que podamos cambiar de una narrativa exclusiva de lucha contra la corrupción al construir instituciones y sobre todo a sentar las bases para un crecimiento económico y solución de problemas sociales? Sí, es muy importante construir un proyecto político que no se reduzca al tema de corrupción. La verdad es que los países en Latinoamérica donde la corrupción ha sido el tema único y sobrecogedor y que se lleva casi siempre termina produciendo un colapso del sistema político que no es reemplazado por nada. Entonces, hay que hacer un esfuerzo muy grande por construir un proyecto político, de cambios políticos que la gente aprecie, que tengan que ver con sus derechos, que tengan que ver con la arbitrariedad, de que no haya arbitrariedad de sus funcionarios, y que la gente sienta que las instituciones y la Constitución los protegen, no que tienen que luchar contra ella para... Y en Centroamérica hay problemas muy similares a los que había y hay en Colombia o en México. Están como en sándwich ahí de todas esas cosas que están pasando, pero yo creo que las soluciones que en Colombia hemos avanzado tienen utilidad. Por lo menos, digamos, en lo de fuerza pública y preparación de la fuerza pública, Colombia hoy es el principal centro de entrenamiento de antinarcóticos, de policía, de hacer operativos eficaces, de no sé qué. Eso ha sido útil. Y la reducción de la violencia, porque aquí tenemos muchos problemas de seguridad, pero el número de homicidios sí ha disminuido significativamente. Y eso es un logro, eso ayuda a que la economía, y no circunscribirse a un solo tema. Hay que construir un proyecto político de cambios políticos, institucionales, que renueven el sistema y que no hagan que la gente se concentre solo en esa preocupación. Así es, y eso quiere decir rescatar la política, lo que es lo mismo que decir hay que rescatar los partidos políticos. Presidente, entre las características interesantes es que después del asesinato de Luis Carlos Galán y usted siendo candidato a la presidencia, se salva milagrosamente por no subirse a un avión el cual le puso una bomba a Pablo Escobar, donde hubo muchos muertos en aquel trágico terrorismo que hubo. Y bueno, usted ha corrido peligro en este país en su vida política. Sí, aquí hemos tenido que correr muchos peligros, porque los carteles colombianos de esa época eran inclusive más fuertes que los carteles mexicanos de hoy. Mucho más fuertes y tenían mucho control casi territorial y hasta simpatía de la población. Eso se logró corregir en gran medida porque el país tuvo una reacción vigorosa encabezada por Galán y lo mataron, pero en general
los políticos de Colombia han estado dispuestos a tomar riesgos y los periodistas también, que no es lo que ocurre en otras partes a veces. Uno ve a los periodistas temerosos y a los políticos también. En México yo a veces lo veo. Y eso, si se quiere enfrentar con éxito, uno necesita que mucha gente se llene de coraje y decida hacer las cosas, porque si la gente se deja intimidar, es muy difícil defender el país y defender el sistema político y ser eficaces en la lucha contra esta gente. Lo otro es que eso es un tema de comandos. O sea, el tema de combatir el narcotráfico es como el tema de combatir el secuestro. Un grupo de pequeñas unidades especiales, súper eficaces, con muy buena inteligencia, y esa es la clave de ese problema. No es un tema de una gran presencia, sino eso, ahí, el tener la capacidad de hacer eso. Sí. Presidente, en sus 10 años de secretario general de la Organización de Estados Americanos, la OEA, que desde su presidencia hasta acá ha perdido mucha fuerza, mucha atracción, no es lo que fue cuando usted la presidió. Uno de sus grandes logros fue también el haber articulado la Carta Interamericana, que básicamente lo que busca es el respeto de las garantías democráticas de Iberoamérica. Esa fue una solicitud que hizo Perú, Javier Pérez de Cuéllar, exactamente, que fue secretario de Naciones Unidas, y nos pusimos en una tarea que partió en cierta forma de lo que yo presenté un documento que llamaba La Nueva Visión, donde articula la idea de la democracia como algo mucho más completo que elecciones, cuando habla del equilibrio de poderes, cuando fortalece los derechos de la gente, cuando tiene en cuenta los aspectos de naturaleza económica, una visión mucho más completa de lo que es una democracia vigorosa, que tiene que atender muchos frentes si quiere ser eficaz, porque con la política se puede hacer mucho mal o mucho bien. ¿Por qué no ha funcionado? Porque al final ha habido necesidad y ha sido obvio momentos en los que se debió invocar la Carta Interamericana para defender los valores de la democracia en países, pues bueno, como Nicaragua en este momento, en países como en Honduras recientemente, en la misma Venezuela, Ecuador, Bolivia, en la misma Guatemala, donde hemos tenido gobiernos producto del crimen organizado, producto de la improvisación, de la incapacidad, y que han llegado al poder incluso con mucha manipulación y financiamiento del narcotráfico y la corrupción, que ha sido en el caso de Guatemala en los últimos procesos electorales más de un 70%. O sea, realmente no hay un doble discurso o una doble moral en todos estos esfuerzos de que... Sí la hay. O sea, los latinoamericanos en general frente a la democracia somos un poco ambiguos, y frente a la corrupción también. Hay mucha ambigüedad. Hay mucha ambigüedad. La gente dice estar en contra, pero en cualquier momento dicen, no, pero es que si no hago eso, entonces no pierdo mi negocio. Sí. Hay mucha ambigüedad, y esa ambigüedad de valores es muy dañina, es muy dañina. La incapacidad del esfuerzo de la comunidad internacional como tal, desde la OEA o de las mismas Naciones Unidas, donde se ha perdido esta capacidad de hacer vinculante lo que se decide en esas instituciones a nivel internacional, nos pone a los países en un grado de soledad importante y por lo tanto nos debe hacer responsables a los países en lo individual a buscar la solución de nuestros problemas, porque ya no debemos seguir esperando que vengan pues del Imperio del Norte o de la Comunidad Europea a resolver nuestros problemas. Y por eso Colombia, presidente Gaviria, es un referente importante para América Latina y para el mundo. Un país, como lo hemos mencionado, con partidos políticos de 200 años, instituciones sólidas, donde han tenido una sucesión de presidentes, quitando el paréntesis del presidente Samper, que hay que quitarlo, pero en general han logrado una continuidad en un proyecto de Estado, en una serie de políticas públicas para seguridad, fortalecimiento institucional, crecimiento económico, solución a problemas sociales, todo lo que no sucede en un país como Guatemala. Si usted tuviera que mencionar en 2 palabras la clave, ¿de cuál es la clave para formular una sociedad que comprenda la importancia de tener un sistema político que opere, que funcione, que dé resultados, y una sociedad que se haga responsable porque eso exista? Mire, hay varias cosas. Lo primero es que los países tienen que entender y tienen que aceptar que el Estado no es un estorbo, que el Estado no es un problema, que el Estado no es una cosa negativa, que es un poco lo que ha estado pasando.
O sea, el Estado tiene que servir es para resolver los problemas de la gente. Si no hace eso, obviamente no cumple con su función. Yo creo mucho en los programas que se han establecido en México, en Colombia, en Brasil, de subsidios directos a la gente, porque esos programas han sido útiles para sacar a la gente de la pobreza, para vincularlos al mercado laboral. Eso ha servido. No es la solución para todos los males, pero mirar los problemas sociales así y realmente ayudarle a la gente a administrar su pobreza y hacerlo con generosidad y con eficacia, eso ha servido. En Brasil se complicaron porque hay unos temas de corrupción atravesados, pero eso que ellos hicieron para mejorar el estándar de vida de la gente funcionó y sirvió. Y aquí en Colombia también ha servido. O sea, aquí no hemos mejorado la distribución del ingreso, no lo hemos logrado, pero sí hemos disminuido la pobreza de manera sensible. Y ese es el tipo de cosas en las que hay que trabajar. Lo otro, oiga, la gente tiene que aprender a la separación de poderes, a que la justicia necesita autonomía para actuar y que no se puede dejar que el poder político aplaste la justicia o la menoscabe o la debilite o la desconceptúe, porque es que para los jueces y los magistrados es muy difícil defenderse. Claro. ¿Cierto? Los dirigentes políticos, los presidentes tienen la obligación de defender la justicia. Si no la defienden, la justicia se debilita y se generan unas tensiones que no son convenientes. Y las élites de nuestros países, en el caso de Guatemala, pues lamentablemente en general, hay excepciones muy puntuales, pero no suficientes, élites distraídas, poco comprometidas, hacen algo pero no es suficiente y al final el saldo es muy negativo. Tenemos tareas pendientes extraordinarias. Presidente, muchísimas gracias por su tiempo. Esperamos seguirlo viendo y escuchándolo para que nos pueda seguir dando luces de cuál es el camino. Bueno, hasta muy pronto. Muchas gracias. Gracias, presidente. Con ustedes volvemos en un momento para seguir en Razón de Estado con nuestro programa.